vamos a comenzar. Y bueno, presentarme antes, yo soy Michelle Safie, yo soy psicóloga y coach organizacional y trabajo en Book. Book es un software integral de recursos humanos y les doy la bienvenida al sexto ciclo de workshops Aprende con Book. Y este es el segundo taller. La semana pasada fue el primer taller donde se habló de conciliación, vida familiar y laboral. Y este segundo taller que lo voy a hacer yo, donde voy a hablar sobre el concepto de Employee Experience, ¿ya? Para los que no conocen Book, voy a contarles a grandes rasgos que Book es un software integral de recursos humanos que gestiona todo lo relacionado con las personas al interior de la organización, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Dentro de nuestras soluciones está lo que es administración, donde se puede gestionar todo el pago de remuneraciones, gestión de personas en HCM, firma digital, documentos, workflow, asistencias. Tenemos todo lo que es la solución de talento, donde se pueden realizar evaluaciones de desempeño, feedback, Ninebox, capacitaciones, planes de acción y selección. Y por último, otra solución que tenemos es todo el módulo de cultura, donde tenemos el portal, gestión de beneficios, encuestas de clima organizacional, encuestas libres y comunicaciones. Por lo tanto, Book es un software integral que responde a todas las necesidades de nuestros colaboradores en un solo lugar. ¿Sí? Y como les decía, este es el taller 2. Y ¿cuál es el nombre de este taller? ¿Qué es y por qué es importante el concepto de Employee Experience? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este workshop? Es sensibilizarlos e informarles acerca de la importancia de este concepto, que Employee Experience se conoce también como experiencia del empleado, para aumentar el bienestar y productividad de nuestros empleados y así también crear lugares de trabajo más felices. La metodología es que yo les voy a estar haciendo esta presentación durante 30 minutos. Ustedes también me pueden ir haciendo preguntas. Yo igual voy a avanzar, pero voy a ir parando para ver si es que tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario. Y al final ojalá puedan participar y si es que quieren hacer alguna reflexión o quieren compartir algo de su experiencia, ¿ya? Entre más interactivo mejor, así no me siento tan sola, así que voy a estar feliz si es que me responden por el chat o me hacen preguntas. Dentro de las temáticas vamos a ver de dónde nace este concepto, qué significa el concepto de Employee Experience, cómo iniciamos este diseño de este viaje de experiencia de empleado dentro de las organizaciones, algunas herramientas, metodologías ágiles, empresas que aplican esto de Employee Experience, algunos ejemplos, cómo aplicar el Employee Experience desde el trabajo remoto y cuál es la nueva oportunidad que tenemos desde recursos humanos para empezar a aplicar este concepto y este viaje del empleado. Bueno, para comenzar, contarles de dónde nace este concepto de Employee Experience. Nace desde, ustedes han escuchado lo que es la experiencia del cliente. Nace en paralelo con este concepto, donde la experiencia del cliente se tiene en el fondo al cliente al centro. La mayoría de las organizaciones se desviven y buscan distintas estrategias para satisfacer como puedan a sus clientes. Sin embargo, algunos se preguntaron y dijeron, bueno, ¿por qué no nos preguntamos acerca de cómo es la experiencia del empleado también? Porque en la medida en que mi empleado esté más contento en su lugar de trabajo, obviamente va a tener quizás una predisposición mucho mejor a atender a los clientes, ¿ya? Entonces, por ahí nace un poquito este concepto y esta experiencia del empleado, en el fondo, es tener al empleado al centro. Todas las estrategias, eh, todos los proyectos y todas las decisiones que tomamos sean pensando en tener a nuestro empleado al centro de la organización. Y luego les puse algo que es un poquito más avanzado, estudiando y leyendo, hemos visto que las empresas que ya utilizan experiencia empleado han ido como evolucionando y hoy ya no tienen experiencia empleado, sino que han trascendido experiencia humana.
¿ya? Donde el centro y el foco es el sentido del trabajo, ¿ya? Le ponen mucho foco al propósito, ya que los empleados en el fondo tengan muy claro cuál es el sentido de su trabajo, cuál es su rol, porque de esa medida van viendo en el fondo una trascendencia mucho mayor, van dejando y valorando cuál va a ser su huella, tanto en la organización como en el mundo, ¿ya? Y a eso es lo que nosotros debiéramos aspirar. Por lo tanto, una de las formas, de los lugares por donde nace este concepto es, como les decía, desde la experiencia del cliente, y luego que se cuestionan y dicen, bueno, podríamos poner al centro a los empleados, y en la medida que los empleados estén más felices, van a realizar un mejor servicio al cliente. Luego también este concepto va agarrando también mucha más fuerza porque empiezan a haber datos, ¿ya? Hay un estudio que hizo Deloitte el 2019 donde habla que la pregunta era, muchos de los encuestados perciben que la satisfacción de los trabajadores con respecto a aspectos claves de su trabajo es baja, ¿ya? Evaluaron autonomía para tomar decisiones, herramientas y tecnología, acceso a datos e información relevante, diseño general del puesto de trabajo, flujo de trabajo diario. Y en general, como ven, la satisfacción está en un nivel entre el 30 y el 45%, igual está bajo al 50%, por lo tanto estas cosas les empezaron a llamar la atención. Y también muchos de los encuestados calificaron a su organización como algo efectiva o inefectiva en relación a un conjunto de factores vinculados a la experiencia. ¿Cómo era su experiencia en el lugar de trabajo? Evaluaron el entorno laboral positivo, el trabajo con sentido, oportunidades de crecimiento, confianza en el liderazgo, gestión que brinde apoyo. Y también los resultados en cuanto a satisfacción efectiva fue entre el 33 y el 44%. Seguía siendo baja. Por lo tanto, esos datos también fueron mostrando que la experiencia del empleado no estaba siendo tan satisfactoria. Y por último, otro factor importante por donde nace este concepto es que está cambiando la fuerza laboral, ¿ya? Según una investigación que se hizo en 2008 con Kenan Flagger de Business School, hizo un estudio y proyectó que para el 2020 casi el 50% de la población laboral en el mundo iba a ser millennial, ¿ya? Por lo tanto, más de 80 millones de personas que crecieron en tiempos de digitalización iban a cambiar su forma de trabajar y íbamos a trabajar de una manera distinta. Por lo tanto, no estaba lejos de esta predicción y vemos que la fuerza laboral, hoy en día, la mayor fuerza laboral en Chile son millennials y también el 75% de la fuerza laboral en España son millennials. Y los millennials sabemos que valoran mucho más la calidad de vida o su ambiente laboral, el tener un buen clima laboral, valoran mucho más eso que quizás un salario mayor, y están muy también familiarizados con la digitalización, y también son personas que no duran tanto tiempo en un lugar de trabajo. Por lo tanto, el Employee Experience y la experiencia empleado también es una estrategia para retener, aparte de atraer, también retener a estos millennials dentro de las organizaciones, ¿ya? Por lo tanto, por estas tres razones yo les diría que empiezan a hacer este concepto. El tema de experiencia cliente pasa a experiencia empleado, el tema de que ha cambiado la fuerza laboral y tenemos que actualizarnos y saber de qué forma hacer estrategias para lograr la satisfacción de esta nueva fuerza laboral, que son los millennials, y los datos que les decía yo de estos estudios que mostraron que la satisfacción en cuanto a la experiencia del empleado era baja. Por lo tanto, se fue migrando y se fue haciendo como un viaje en cuanto a las preguntas que nos hacíamos al interior de la organización. Partíamos preguntándonos como cosas en relación a lo operativo, en cuanto a los procesos, en cuanto a cómo la persona tiene que trabajar de mejor manera y más rápido, a preguntarnos cómo puedo hacer que mis empleados o mis trabajadores sean más felices en su lugar de trabajo, a cómo puedo crear una organización donde mis empleados quieran realmente permanecer, es decir, mantenerlos felices, ¿sí? Por lo tanto, en la medida que vamos haciendo este viaje, nos vamos haciendo preguntas distintas y con estas preguntas nos vamos respondiendo
para poder ver qué proyectos y qué decisiones vamos tomando para que la experiencia del empleado sea lo más satisfactoria posible. Pero, ¿qué significa el concepto de Employee Experience? Yo les conté de dónde nace, pero acá hay dos definiciones que me gustaría leérselas textuales porque las encuentro bien interesantes. Una definición es de Deloitte y otra es de Everis, ¿ya? La de Deloitte habla que experiencia empleado es todo aquello que hace que elija día a día ir a trabajar a nuestra organización. Es la vibra que le genera el ambiente de trabajo, sus compañeros, el espacio físico, la tecnología que le facilita su vida en el trabajo. Desde el punto de vista de la organización, es el resultado de una estrategia muy bien pensada y articulada que permite seducir a un tipo específico de colaborador, no cualquiera, para que dé lo mejor de sí en beneficio propio y de nuestra organización. Es decir, la experiencia del empleado es algo vibracional, es algo que se siente, donde yo no tengo que ir a trabajar porque tengo una necesidad económica, sino porque quiero y quiero estar allá, quiero compartir con mis compañeros, los espacios físicos son los adecuados y me gusta estar ahí y cuento con la tecnología de calidad. Por lo tanto, con este contexto o con esto de que yo elijo ir a trabajar día a día porque me gusta, tengo un beneficio propio y obviamente eso le trae un beneficio a mi organización en cuanto a mi productividad y a mi satisfacción. Y por otro lado está el concepto de Everis, que dice que el Employee Experience es el recuerdo que se genera en la mente del trabajador después de interactuar racional, física, emocional y psicológicamente en la empresa desde el momento en que se interesó unirse a la organización, pasando por entrevistas, por la incorporación, por capacitación y desarrollo, hasta finalmente su salida o incluso después de ella. Es decir, la experiencia de trabajo que yo tuve en mi organización me va a recordar y me va a impactar de manera positiva durante todas las etapas del ciclo de vida del empleado, ¿sí? Hasta incluso que yo me vaya de la organización y yo pueda referir mi organización. Quizás yo diga, sí, fue un buen lugar de trabajo, ahora quizás yo estoy a otra etapa, aspiro a otras cosas, pero me voy bien de mi organización y la puedo referir, porque mi experiencia como empleado fue satisfactoria y positiva. Pero para aplicar este concepto es muy importante que tengan las organizaciones muy claro su propósito, sus valores corporativos, lo que va a permitir a los colaboradores transmitirles también que lo que hagamos dentro de la organización les haga un sentido. ¿Ya? Esto es muy importante, esto de que su trabajo tenga un sentido va más hacia la experiencia humana, pero que tiene que partir desde la experiencia del empleado, y no sacamos nada, por ejemplo, con copiarle como a empresas como Apple, Amazon, que uno las ve que son como más cool, pero no es por algo de moda, sino que efectivamente es porque siguen su propósito. Por lo tanto, lo que definamos o lo que diseñemos como experiencia empleado debe siempre ser alineado y partir desde el propósito de la organización. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Ya, vamos bien. Bien, Viviana, gracias. Ya, como les decía, en el fondo con la segunda definición de Everis, es toda la experiencia del empleado que uno lo ve como en las etapas y en los hitos del ciclo de vida del empleado, ¿ya? Y hay un modelo que habla de estas 6 etapas. Pueden encontrar algunos que tienen 7, otros 5. A mí me pareció que estaba como más redondito, más completo. Y este habla de 6 etapas del ciclo de vida del empleado, de atracción, de reclutamiento, de onboarding, que es la inducción, desarrollo, retención y separación, que son los happy leavers. En el fondo, nosotros debiéramos trabajar en la experiencia de empleado, en que toda la experiencia de cada una de estas etapas sea una experiencia positiva, ¿ya? Desde que yo, por ejemplo, voy a traer colaboradoras a mi organización, cómo yo difundo mi empresa, cómo yo trabajo el tema de la marca empleadora, cómo la persona toma el primer contacto con la organización, que sea satisfactorio,
cómo después yo voy a una entrevista de trabajo y realizo el proceso de reclutamiento y selección, cómo es mi proceso o mi experiencia en cuanto al reclutador, en cuanto a cómo me avisan con respecto a las reuniones, cómo fueron las entrevistas psicológicas, cómo me avisaron a mí si es que quedé o no quedé, fijarnos en todo ese proceso de que sea una buena experiencia. La inducción, entré a mi organización, conté con las herramientas apropiadas para mi primer día de trabajo, cómo fue mi recibimiento de mis compañeros y de mi líder, pude resolver dudas, tuve un acompañante, etc. Toda la etapa de desarrollo, todo lo que son los procesos organizacionales en cuanto a gestión del desempeño, encuestas de clima, si hay algún tema con alguna jefatura, desarrollo de carrera, etc. Retención, todo lo que es evaluación de potencial, talentos, todos esos procesos tienen que ser una experiencia positiva para los empleados, hasta incluso, como les decía, la etapa de separación, la etapa en que se van de la organización, que son estos happy leavers, en el fondo me voy, pero yo puedo seguir recomendando mi organización porque tuve una experiencia positiva. Por lo tanto, nosotros debiéramos fijarnos en este viaje de experiencia del empleado en cada una de estas etapas, ¿ya? Obviamente para las personas que no lo han hecho todavía, lo ideal es que partan de a poco y partan por las etapas del ciclo que impactan mucho más en el negocio, ¿ya? Por lo tanto, bueno, la idea es que lo hagan en estas 6 etapas, pero pueden ir partiendo por las que tienen mayor impacto en el negocio de la organización. Ahora, teniendo claro estas etapas también, deben considerar que hay 3 entornos importantes que se deben considerar para enfocarnos en la experiencia del empleado, ¿ya? Está todo lo que es el entorno cultural, que se relaciona mucho con la definición de Deloitte, es cómo está mi ambiente, es cómo está la vibración, el que yo elijo ir a trabajar, porque me gusta ese ambiente de trabajo, y obviamente preocuparnos de entregar una visión cálida, de promover y mostrar los valores corporativos, de mostrar que el lugar donde yo estoy me valora y me quiere ahí, ¿ya? También es muy importante el entorno tecnológico. Como les decía, la fuerza laboral cambió, la mayoría son millennials, y ellos obviamente valorizan mucho este mundo digital, este mundo tecnológico. Y es muy importante que en este entorno tecnológico, cuando yo desarrolle experiencia empleado, los empleados tengan las herramientas básicas para poder ejercer bien su rol y sean herramientas también de calidad. Todo este tema tecnológico de digitalización va a permitir también que sea mucho más ágil, que los procesos automatizados permitan también que nos podamos enfocar mucho más en esta experiencia del empleado, ¿ya? Y también es importante el ambiente físico, ¿ya? Es importante y se dice que hayan centros de experiencia de los empleados, estos centros que los espacios sean acogedores, estos espacios que uno ve en el fondo con un poco más de diseño, estos cowork, no son solo tampoco por moda, sino que tienen un propósito de un espacio abierto, un espacio de flexibilidad y un espacio también donde yo quizás como organización permita que quizás vaya la familia o los amigos a verme a la oficina. Por lo tanto, es importante siempre para todo lo que desarrollen en cuanto a la experiencia del empleado, tener claro que tienen que impactar estos 3 entornos, el cultural, el tecnológico y el físico. Obviamente hoy desde el trabajo remoto ese espacio físico no se ve, pero sí puedo preocuparme de que la persona desde su casa cuente con las herramientas y con los software o tecnología necesarias o con un lugar, un espacio, un lugar de trabajo adecuado. Ahora, ¿cuáles son los atributos importantes que los empleados valoran en esto de la experiencia del empleado? ¿Ya? Porque en el fondo tenemos esto de que tenemos el ciclo de vida del empleado y tenemos que ir generando experiencias positivas y gratificantes en cada una de las etapas. Tenemos que estar pendientes de estos 3 entornos que yo les decía, y aparte hay ciertos atributos que los empleados valoran y que se rescatan mucho como características de la experiencia del empleado. Como les decía, tecnología de alta calidad y todas las necesidades cubiertas en cuanto a su rol.
que exista disponibilidad, esta apertura o esta disposición, tanto por parte de compañeros como de mi líder, entrega también un espacio de satisfacción y permite también a los colaboradores que puedan en el fondo preguntar, no tener miedo a preguntar ni ayudar, porque siempre todos estamos disponibles. También el que existan varios espacios, varias opciones de espacio laboral. Puedo trabajar en la oficina, los que ya han vuelto, puedo trabajar desde mi casa, en el fondo que existe una flexibilidad. Que existe una comunicación constante de los valores corporativos. Es muy importante esto de estar linkeando todo el tiempo con el propósito, estar mostrando los valores corporativos que van a ir en el fondo regulando y modelando las conductas que yo quiero dentro de mi cultura organizacional. Por lo tanto, estar comunicando eso constantemente y también que los empleados vivan esos valores, no solo con una declaración o una comunicación corporativa, sino que también hacer ciertos proyectos o acciones para que estos empleados tengan esa experiencia y vivan en el día a día este propósito y estos valores o esta cultura que queremos transmitir dentro de la organización y ellos se sientan orgullosos de eso. También existe mucha autonomía y flexibilidad. Ya sabemos que la autonomía que siente un empleado ayuda a aumentar el engagement. La autonomía también está muy relacionada con la confianza. Como yo como líder confío y en el fondo dejo que mi colaborador sea mucho más autónomo y dejo de lado este liderazgo más controlador. Parte de esta confianza y esta generación de vínculo es también parte desde esto de conocerse. Y eso es muy importante en la experiencia del empleado. Para que puedan diseñar esto, ustedes necesitan conocer a sus empleados, ¿ya? Y también el tema de la flexibilidad. Ser flexibles nos va a permitir también ser creativos a la hora de, por ejemplo, reaccionar o adaptarnos a una situación diferente. También es muy importante el sentido del trabajo. Como les decía, de experiencia y cliente, hay empresas que están evolucionando a esto de experiencia humana y que en el fondo yo tenga claro por qué mi rol es importante para la organización, cuál es mi aporte y qué sentido tiene para mí el que yo me levante todos los días a trabajar y cómo yo, aparte de aportar a la organización, estoy aportando también a un mundo mejor. Los líderes son imparciales y se preocupan mucho del desarrollo del empleado, tanto de lo personal como de lo laboral. Estamos viendo que las organizaciones son cada vez más horizontales, ¿ya? Está también el tema del reconocimiento, hay una valoración, son organizaciones que se preocupan de elevar el autoestima de sus empleados. Está el sentido de equipo, son organizaciones muy colaborativas. Existe capacitación y desarrollo profesional. Hay empleados que refieren a sus amigos su organización. Esto que les decía es muy desde la marca empleadora, son embajadores de su organización porque la experiencia ha sido muy positiva. Existe diversidad e inclusión y bienestar organizacional. Estos son atributos en común que tienen en el fondo todas las organizaciones que realizan experiencia del empleado. Ahora, ¿cómo iniciamos el diseño de este viaje de experiencia del empleado? Les conté desde dónde en el fondo nace este concepto, qué significa este concepto, que están las etapas del ciclo de vida del empleado, que tenemos que fijarnos en estos tres entornos, el entorno cultural, tecnológico y físico, y cuáles son estos atributos. Pero ¿cómo partimos para diseñar en el fondo este viaje de experiencia del empleado? Lo más importante, y acá como que los conceptos que les quise destacar de este viaje, es que para ir diseñando este viaje de experiencia del empleado, es un viaje de interacción y comunicación constante. Como les decía, desde recursos humanos, tenemos que conocer a nuestros colaboradores. No solo desde recursos humanos, desde la organización completa, desde el líder también. Tiene que conocer a sus colaboradores, saber qué le interesa, qué le hace sentir bien, qué le hace sentir mal, etcétera. Y hay una interacción y una comunicación constante para ir diseñando este viaje, ¿no es cierto? Porque la experiencia de empleado no es solo que yo desarrollé un programa de beneficio, por ejemplo, o no es solo que yo hice algunas acciones por la encuesta de clima, es más allá
de eso, como les decía. Es toda una experiencia, es como que mi experiencia de vida la traspaso a mi experiencia de trabajo, ¿ya? Y eso incluye obviamente todo el proceso y todo este ciclo que les dije. Ahora, ¿cómo partimos este viaje de interacción? Es muy importante partir con conversaciones. Las conversaciones con los empleados son conversaciones que tienen que ser constructivas, escuchar, que los empleados se sientan escuchados, que puedan dar su opinión y obviamente aplicar encuestas. Pueden aplicar encuestas donde pueden levantar información y con toda esa información, tanto de encuestas, tanto de lo que ven en las redes sociales que sus empleados publican, en cuanto a conversaciones, entrevistas individuales, focus group, etcétera, van a ir a analizar. Van a ir a analizar toda esta información y esta data que pueden obtener para luego ir diseñando y co-creando ciertos planes o ciertas acciones, como les decía, en cada uno de los hitos de este ciclo. Muy importante la co-creación, de poder involucrar a los empleados. Ellos más que nadie saben cuál es en el fondo la mejor experiencia para ellos. Y obviamente, desde que los escuchan y diseñan todo esto, es importante la experiencia. Tienen que lanzarse un poco más. Somos muy miedosos y tenemos que ser más valientes y asumir y empezar a querer un poco más el error. No castigarlo tanto, sino que es, ok, conversemos, construyamos algo, co-creamos y probamos. Tenemos que probar, ver cómo esto funciona en la experiencia y eso nos va a ir generando aprendizajes. Y lo que no esté bien se va a mejorar. Por eso la última etapa de feedback y retroalimentación y mejora continua constante es súper importante y estas son características de las culturas ágiles, las culturas que utilizan experiencia del empleado. Por lo tanto, probamos, nos equivocamos, pero avanzamos y mejoramos. ¿Ya? Es como muy concreto paso a paso, sin tenerle miedo al error y obviamente todo en comunicación y colaboración constante. Por lo tanto, cuando vayan diseñando esto, nunca se olviden de esta interacción y esta comunicación todo el tiempo en conjunto con sus empleados. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar para ir en el fondo armando este viaje? Este viaje de experiencia de empleado. Hay una herramienta que se llama Employee Journey Map, ¿ya? Y en el fondo lo que permite esto es documentar, mapear y visualizar las interacciones de la organización con los empleados, ¿ya? Como les decía, es muy importante que en cada etapa del ciclo nosotros observemos cuál es la interacción o cuál es la experiencia que tiene el empleado en la organización. Por lo tanto, con este mapa, en este viaje, vamos a poder ir mapeando y documentando cómo es esta experiencia del empleado en la organización en cada uno de los hitos, ¿ya? Por lo tanto, la experiencia a través de las diferentes etapas nos va a mostrar también cuáles son las fortalezas que tenemos como organización para seguirlas potenciando y cuáles son los puntos de mejora, ¿ya? Obviamente, saber y escuchar quizás cómo fue el primer día de trabajo de ese colaborador, cómo fue cuando lo ascendieron, cuándo nació su hijo, qué va esto de conocerlo. Aparte de conocerlo desde un solo perfil de cargo, sino conocerlo como persona y qué es lo que lo hace sentir bien. Por lo tanto, este mapeo también es muy útil para ir en el fondo teniendo una mirada, una perspectiva general, para luego ir, después les voy a mostrar la herramienta siguiente, segmentando, ¿ya? ¿Qué beneficios tiene el Employee Map? Mejora obviamente los aspectos negativos. En la medida que yo voy viendo la experiencia del empleado en cada etapa de su ciclo, voy viendo qué cosas puedo mejorar y en la medida que yo voy mejorando cosas, le voy transmitiendo al empleado que a mí me importa y que a mí me preocupa. Por lo tanto, eso obviamente va a aumentar la motivación y la participación de los empleados para las próximas encuestas que ustedes hagan. También, obviamente, aumenta la confianza. Van a haber más conversaciones y más feedback constante entre el empleado y la organización. Por lo tanto, las conversaciones y el conocerse es algo fundamental para ir formando este vínculo y esta confianza. Va a mejorar la comunicación entre la empresa y el empleado. Vemos que la comunicación también ha sido un factor fundamental en lo que ha sido la pandemia. Ha sido, yo creo que la comunicación y el liderazgo han sido los aspectos más relevantes para que las organizaciones tengan éxito desde el teletrabajo. Por lo tanto, es una buena forma de mejorar y mantener esta comunicación. Y obviamente va a aumentar las emociones positivas y el grado de satisfacción, como les decía, al sentirse escuchados.
Otra herramienta es el arquetipo del empleado, ¿ya? Porque pueden haber organizaciones gigantes, tenemos miles de personas de distintas también generaciones, distintos cargos, etc. Por lo tanto, también les va a servir armarse arquetipos, ¿ya? Y en el fondo es estudiar, y les vuelvo a repetir, conocer a cada empleado, personalizarlos y quizás segmentarlos por características específicas o procesos específicos, para entender mucho mejor qué necesitan y de esta manera ir diseñando las experiencias que quizás estos segmentos van a necesitar en cada etapa de su ciclo laboral. Y por último, esta herramienta que se llama Inbound Talent, como yo partí diciéndoles al principio que este concepto nace de la experiencia del cliente tiene mucha relación con todo el tema de marketing, ¿no es cierto? Bueno, en marketing hay un concepto que se llama inbound, y este mismo concepto de marketing se puede aplicar también en la experiencia de empleado y hacer un inbound talent, que consta de 4 etapas fundamentales. La primera etapa consta de atraer, ¿ya? Es decir, que yo defino un público objetivo que yo quiero atraer y obviamente desarrollo acciones en base a ese público, acciones que sean diferenciadoras y agreguen valor para que llamen la atención de ese segmento y consiga atraerlos, ¿ya? Por otro lado está el convertir, es decir, facilitar el proceso de transición de un empleado que se desde que ingresa a la empresa para que se integre a la cultura organizacional. ¿Cómo yo hago acciones para que esa conversión desde que yo entré me adopte de manera rápida a la cultura organizacional y sea una persona productiva en el menor tiempo posible? También está el desarrollar y fidelizar, es decir, puedo identificar a empleados comprometidos, a empleados que son líderes, que son positivos, que son movilizadores, y de esa manera ver cómo ellos aportan a los objetivos del negocio y diseñar políticas o prácticas solamente orientadas a esos profesionales para que la experiencia del empleado sea aún más positiva, ¿ya? Y en el fondo es como una siempre tienen que pensar como en una retribución y en un win-win entre la organización y el empleado, ¿ya? En la medida que ellos son líderes positivos, son proactivos y me ayudan a conseguir los objetivos organizacionales, yo como organización también les voy diseñando experiencias a ellos positivas. Y enamorar, conseguir que todos los colaboradores lo adoren en la organización y los conviertan en los mejores embajadores de marca, como les decía, cuando ya están en la última etapa del ciclo y, por ejemplo, está la salida, sea un happy leaver, es decir, se vaya a la organización contento y pueda referirlos porque la experiencia en la organización fue positiva. Esto en relación a algunas herramientas. Voy a ver si es que hay alguna pregunta. Ah, Vicente, vamos a mandar un resumen después a la gente que asistió. Ah, Francisca, ¿qué herramienta podemos ocupar para descubrir el sentido y el propósito de la empresa? Ah, eso lo hablamos en uno de los talleres anteriores. Lo que es bueno es el círculo de oro de Simon Sinek. Con ese podrías levantar el propósito. ¿Hay alguna otra pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? ¿O todo bien? ¿Vamos bien? ¿Claro? ¿Alguien quiere compartir algo? Vi que alguien levantó la manito o se equivocó. Ya, voy a continuar entonces. Y como ya, bueno, les conté estas herramientas, dentro de estas herramientas también lo que pueden utilizar es, perdón, veo otras preguntas por acá por ahora. Información útil, qué bueno. ¿Cuál es la forma de segmentar, la mejor forma de segmentar a los colaboradores? Bueno, esa segmentación obviamente va a depender, como les decía, siempre alineado al propósito.
pero pueden ir segmentando dependiendo de quizás los intereses, si hacen un levantamiento, ir viendo, por ejemplo, algunos intereses en común. No solamente pensar en cargos, en edad, sino que pueden ser experiencias que tengan los colaboradores en su vida, tanto personal como profesional, también intereses en común, desarrollos de carrera, proyecciones, fortalezas que tengan, etc. Todo eso, la segmentación obviamente va a depender de que ustedes puedan hacerse cargo de lo que quieran diseñar, pero dependiendo siempre del propósito y la estrategia del negocio. ¿Cómo se conjuga esto con clima laboral? Va totalmente de la mano. Es decir, clima laboral es una de las aristas de lo que yo les explicaba con respecto a la experiencia. No es que en el fondo, no es en el fondo como la experiencia del empleado tiene que ser todo dentro de este ciclo. Por lo tanto, clima laboral obviamente es un buen insumo y un buen diagnóstico para ir generando experiencias del empleado mucho más positivas en cada una de las etapas del ciclo. Por lo tanto, clima es un buen insumo para poder ir generando experiencia del empleado positiva. Por lo tanto, va totalmente de la mano. Lo del círculo de oro, se lo voy a escribir en el chat. Creo que se escribe así el apellido. Él es el autor, es muy bueno en temas de liderazgo también, y él habla de la metodología del círculo de oro. Perfecto, ya. Sigo entonces. Bien, aparte de estas herramientas que les mostré, también quería mencionarles también el tema de las metodologías ágiles, ¿ya? Todas las personas que han hecho el tema de experiencia del empleado utilizan metodologías ágiles, ¿ya? Obviamente, como les decía, las metodologías ágiles también van a servir para que pierdan menos tiempo porque obviamente este tema de la experiencia del empleado lleva tiempo el conocer a cada uno de sus empleados y es algo a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, eso también va de la mano con un tema cultural. Por lo tanto, en la medida que podamos automatizar y hacer las cosas de manera un poquito más rápida, nos va a ayudar a que podamos ponerle más foco al empleado y a la experiencia del empleado y ver cómo generar acciones para que esto en el fondo tenga frutos positivos, ¿ya? Y una cosa es el Employee Experience Canvas. Acá tienen en el fondo, acá tienen un Canvas donde, como ven, siempre el propósito está al centro y es lo que los va a guiar. Y obviamente está todo lo que es People and Culture, todo lo que tenemos en relación a cultura, ver los roles y responsabilidades, ver las estructuras y las relaciones. Yo les dije al principio, cuando empiecen a diseñar esto, tienen que estar muy pendientes de las interacciones y la comunicación que tiene el empleado con la organización en cada una de las etapas. Ver todo el entorno tecnológico, como les decía, las herramientas y la tecnología, y obviamente ver el ambiente físico y el ambiente cultural. Por lo tanto, este Canvas los puede ayudar para tener una visión general, para poder empezar a diseñar su experiencia del empleado. También está lo que es el Design Thinking, ¿ya? En el Design Thinking, lo que es importante, acá yo les puse como algunos conceptos de por qué es importante esta herramienta y por qué sirve tanto, no tanto porque sea cool y peguemos POSIT, sino porque el Design Thinking nace desde la empatía, ¿ya? Es clave para diseñar soluciones y en el fondo poder como ser súper asertivos en lo que la gente necesita y quiere, en la medida en que somos empáticos, en la medida que podemos conectar emocionalmente con los otros y vemos cómo ellos están viviendo su experiencia en algún proceso organizacional determinado, ¿ya? Por lo tanto, el Design Thinking parte desde la empatía, también desde la co-creación, como yo les había dicho. Es importante conectar diferentes perspectivas y disciplinas para ir diseñando algún modelo o alguna estrategia. Por lo tanto, también es importante considerar el pensamiento holístico, donde yo estudio el entorno completo. Como les decía, la experiencia del empleado es el entorno completo de cómo es mi experiencia en mi lugar de trabajo. Y obviamente no solo abordar un síntoma en específico,
sino que es buscar soluciones sostenibles en relación a toda la experiencia del ciclo de vida del empleado. Y también iterar, lo que yo les decía, no tener miedo a probar, sino que es parte de estas organizaciones ágiles el que existe un ensayo y error. Obviamente es recomendable que hagan pilotos, y esos pilotos los pueden hacer con su mismo equipo de recursos humanos para partir, antes de quizás lanzar un programa de experiencia del empleado. Y esta metodología parte desde lo que dice acá: empatizar, ver cómo en el fondo puedo ayudar o entregar una solución a alguien en relación a un proceso, de cómo se está sintiendo y cómo está haciendo su experiencia, definir y diseñar qué voy a mejorar, idear en el fondo esta idea, ojalá con un equipo multifuncional y desde una co-creación, para hacer un prototipo de lo que yo ya voy a desarrollar, para luego testear. Testear es iterar, en el fondo yo voy a hacer un prototipo y lo voy a poner a prueba en algún quizás equipo de recursos humanos como un piloto, y en eso que yo veo cómo funciona, le voy en el fondo con esta, después voy a pedir retroalimentación y voy generando esta mejora continua. Por lo tanto, el design thinking es una buena herramienta para ir quizás diseñando y prototipando algunas cosas que quieran ustedes realizar en torno a lo que es la experiencia del empleado. Ahora, ¿cómo se establece este vínculo de design thinking con la experiencia del empleado, donde sea como más concreto lo que tengan que hacer, ¿ya? Primero, obviamente, definir cuál va a ser su ciclo de vida del empleado o el modelo que van a elegir, ¿ya? Yo les mostré uno de 6 etapas, pueden elegir otro. Después, esto que les decía de formar equipos multifuncionales. En la diversidad, obviamente, está la riqueza, y ahí obviamente van a tener la perspectiva también de distintos roles dentro de la organización, que les va a permitir también esta diversidad en el diseño de experiencias. Mapear el viaje con el Employee Journey, que yo les decía, cómo yo voy viendo las interacciones, documentando y mapeando cada una de las etapas. Imaginarse cómo sería idealmente esa futura experiencia de la organización, ver cuáles son los principales desafíos o dificultades que tienen esto que ustedes se imaginan o con esto que ustedes sueñan, y buscar creativamente soluciones, ¿ya? Pueden buscar soluciones para, en el fondo, ir disminuyendo estas brechas desde el estado actual al estado deseado, esto que se imaginan dentro de la experiencia del empleado, crear este prototipo que yo les dije, implementar el nuevo concepto, aprender qué es lo que funciona y lo que no funcionó, y obviamente hacer esta mejora continua. Esta es como la metodología y el proceso que yo les voy diciendo, y por eso al principio yo les fui destacando como los conceptos importantes en relación a empatía, co-creación, escucha, iteración, feedback, mejora continua. Son esos conceptos que me gustaría con los cuales se quedaran para ir experimentando y desarrollando programas. Otra cosa importante, aparte de esto de design thinking, es el people analytics, ¿ya? En el fondo, que ustedes puedan tener datos, ¿ya? Es muy importante la recopilación de datos. En la medida que yo tengo datos, yo puedo tomar mejores decisiones también. O sea, yo tengo todo esto, puedo considerar todo lo cualitativo en cuanto a entrevistas, en cuanto a grupos focales, etcétera, pero también necesito datos, y hay distintas herramientas tecnológicas para agilizar esta recolección de datos, y lo bueno es que puede entregar trazabilidad al ciclo de vida de cada miembro, de cada equipo de la organización. Por lo tanto, hay datos que pueden entregar cómo se mostrarán las distintas interacciones y correlaciones que deben rediseñarse, ¿ya? Por lo tanto, es súper bueno, por eso quise mostrarles la metodología de Design Thinking, donde pueden en el fondo ir iterando, ir co-creando, pero también necesitamos este otro lado, que son los datos, y que también van a ser un insumo para ir diseñando la experiencia del empleado. Acá ejemplos de donde usaron People Analytics y que funcionó mucho en relación a temas para ir mejorando la experiencia del empleado. Es, por ejemplo, que Google tiene el proyecto Oxígeno, y con proyecto Oxígeno lo que hicieron fue recolectar datos de todos sus equipos, y con ello definieron patrones o conductas comunes que tenían los líderes,
¿ya? Como cuál era en el fondo el ideal de un líder en Google. Entonces, con ese proyecto ellos levantaron mucha data y con ellos definieron como las 10 características de un líder en Google, y eso funcionó mucho. También con el proyecto Aristóteles definieron cuáles son las características de un equipo de alto desempeño. Y con eso también, obviamente, una de las cosas que resaltó de este proyecto es que los equipos de alto rendimiento y los equipos de alto desempeño tienen buenas relaciones interpersonales. Y eso es una base clave para cualquier cultura, para poder desarrollar experiencia empleado y para aumentar la productividad y la felicidad de los colaboradores. Y eso fue visto con data. También está Clarks, que con data pudo relacionar el nivel de compromiso con el alto resultado, con los altos resultados financieros que tuvieron. Y Best Buy también vieron que a medida que había mayor engagement, aumentaban los ingresos en su compañía. Por lo tanto, esto también es una buena herramienta para ir diseñando la experiencia del empleado. Y obviamente estas herramientas cómo convergen juntas a través de preguntas. Yo siempre me gusta enfatizar el tema de las preguntas porque las preguntas son los que nos llevan a la reflexión, nos lleva en el fondo a definir nuestro propósito, etc. Entonces, hay preguntas que tenemos que hacernos y que podemos ir respondiendo con estas herramientas, como por ejemplo, ¿cómo podemos lograr que las personas aprendan de manera continua? ¿Cómo podemos evitar que las nuevas contrataciones se vayan dentro de su contratación? ¿Cómo podemos hacer coincidir de manera eficiente a las personas adecuadas en los trabajos adecuados? ¿Cuándo y cómo les gusta aprender a un segmento particular de la fuerza laboral? ¿O qué tipos de recompensa o entorno laboral incentivarán mejor los comportamientos correctos o los buenos desempeños, por ejemplo? Todas estas preguntas nos debiéramos hacer para empezar a diseñar lo que es la experiencia del empleado. Ejemplos de organizaciones que entregan experiencias positivas a sus colaboradores, todas estas empresas, Facebook, Amazon, Google, LinkedIn, etc. Les dije en un principio que no intentemos copiar lo que ellos hacen, obviamente podemos tomar buenas prácticas, pero ustedes tienen que diseñarlo en relación al propósito, a la misión y a los valores de su organización. ¿Qué tienen en común estas organizaciones que tienen tanto éxito en la experiencia del empleado? Saben quiénes son sus empleados, los conocen, saben qué quieren y qué los hace sentir bien. Por lo tanto, eso es lo fundamental para que puedan ir desarrollando una experiencia del empleado con emociones positivas y satisfactorias. Ahora, ¿qué es lo principal para aplicar el Employee Experience desde el trabajo remoto? Vuelvo a reiterar el tema de la confianza, la comunicación y la flexibilidad. Diría que son los pilares fundamentales para poder seguir manteniendo el trabajo remoto de manera exitosa. Y también sumaría la colaboración, ¿ya? Y obviamente deben considerar estos aspectos principales si van a empezar a hacer el viaje de experiencia del empleado. Tienen que considerar que hay un nuevo entorno laboral. Yo les había dicho que el entorno físico era fundamental de considerar, que ahora se trabaja por objetivos, lo cual creo que ha sido algo bueno, porque en el fondo nos ha demostrado que la productividad no se ve si es que yo trabajo de 9 a 6 de la tarde frente al escritorio, sino bajo el cumplimiento de mis tareas. Están bien definidos los canales de comunicación, eso es lo fundamental. Sé cuáles son los canales de comunicación formales o cuándo están disponibles esos canales de comunicación, frente a dudas o frente a algún apoyo que yo necesite o frente a coordinación, por ejemplo, que hay muchos temas de coordinación en las organizaciones, y que estén cubiertas las necesidades en cuanto a herramientas digitales. El entorno tecnológico que les decía yo es fundamental también para ver la experiencia, comenzar con la experiencia del empleado. Y obviamente lo fundamental es que exista una mayor conexión emocional entre las organizaciones y el colaborador. Todo el concepto de experiencia del empleado se relaciona con las interacciones, las relaciones interpersonales, el conocerse, la confianza y esta conexión emocional que es fundamental, más aún si es que estamos desde este trabajo remoto. Ahora, ¿por qué es importante entregar estas experiencias positivas dentro del trabajo
¿por qué es importante entregar estas experiencias positivas a los colaboradores? Porque mejora la predisposición y la proactividad. En el fondo, en la medida que yo estoy más satisfecho y más feliz en cuanto a mi experiencia laboral, obviamente va a mejorar mi predisposición y mi proactividad frente a mi trabajo. Y eso aumenta el compromiso, aumenta el engagement, y al tener colaboradores mucho más comprometidos en la organización, obviamente eso es una ventaja competitiva en el mercado. Tanto para atraer o retener talento, yo voy a querer en el fondo y voy a mirar organizaciones que tengan una buena cultura o un buen clima organizacional o tengan desarrollado la experiencia del empleado. También, como les decía desde el principio, desde donde nace el concepto, mejora la experiencia de los clientes. ¿Cómo? Pues a través del impacto positivo se generan mejores estados emocionales en los trabajadores en su experiencia, por lo tanto van a tener una mejor atención con los clientes. Ayuda también a la construcción de marca empleadora y la fidelización del talento, y también a la automotivación. También es importante que en las organizaciones enseñemos a la gente que, si bien hay una responsabilidad de la organización por cuidar a los colaboradores, por generar experiencias positivas, también los colaboradores tienen la responsabilidad de automotivarse, de desafiarse a sí mismo, de estar en una mejora continua, de querer en el fondo hacer un desarrollo de carrera y estar felices donde están. También en el fondo es parte de la responsabilidad de los colaboradores, independiente de lo que proporcione la organización. Por lo tanto, ¿cuál es la nueva oportunidad que tenemos en relación a este concepto? ¿Ya? Primero, replantearnos nuestros procesos organizacionales. La fuerza laboral, ya vimos que los principales son los millennials y tenemos que entregar respuestas a eso. También con la pandemia estamos desde el trabajo remoto, por lo tanto hay una nueva forma de trabajar, tenemos otras necesidades, buscamos otras experiencias, por lo tanto es una oportunidad para replantearnos cómo estamos haciendo las cosas y cómo están siendo nuestros procesos organizacionales. Es una oportunidad para cambiar el pensamiento centrado en el yo, a centrarme en ellos. No es lo que yo necesito, sino que lo que mis colaboradores necesitan para sentirse bien. Es repensar cómo nuestros colaboradores están viviendo su experiencia en cada etapa del ciclo de su vida laboral. Amigarnos y no tenerle susto a la transformación digital, ya que en el fondo quizás le tenemos miedo porque pensamos que quizás van a disminuir ciertas vacantes, van a haber más despidos, pero no. La transformación digital lo que nos va a permitir va a ser podernos centrar mucho más en las personas, en poder rediseñar estos procesos, en diseñar esta experiencia del empleado. Y al final puede que con la transformación digital lo que va a pasar es que van a cambiar los roles. Vamos a tener roles quizás. Vamos a salirnos del operativo para tener roles más desde quizás la asesoría. Nadie más que uno sabe bien su trabajo, por lo tanto la digitalización yo creo que va a ayudar a que esos roles cambien y nos va a permitir enfocarnos más en las personas. Nos va a permitir también, es una oportunidad de probar estas metodologías ágiles y más innovadoras, aumentar el engagement y la productividad, esto de ensayar y perderle el miedo al error. Y también súper importante humanizar las experiencias. Yo creo el ser mucho más humano, en podernos conectar mucho más con el otro desde lo emocional y no solamente ir a trabajar y chao, sino que mucho más que eso, algo mucho más trascendente, como les decía, desde la experiencia humana. Y que la experiencia humana, como les decía, las organizaciones que están poniendo al centro el sentido del trabajo, se enfocan en lo que es el propósito, lo que es la conexión, la contribución y el reconocimiento. Ya en el fondo, cómo yo contribuyo a mi organización, contribuyo al mundo, cómo se me reconoce y se me valora lo que yo estoy haciendo, porque yo quiero dejar una huella positiva en mi organización. Por lo tanto, la responsabilidad de la empresa no es solo proporcionar un trabajo a los empleados, sino que estar atentos a ellos y cuidarlos. ¿Sí? Esto es lo que les tenía por hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Ah, perdón, me faltó. Les tenía unas recomendaciones por si quieren leer un poco más. Hay uno que se llama The Employee Experience, que es de Matthew Bright.
está Employee Experience Advantage, que es de Jacob Morgan. Jacob Morgan es un buen referente que habla de la experiencia del empleado, para que lo busquen. Y también es muy interesante el 2020 Global Human Capital Trends que hizo Deloitte. Ahí también hay conceptos muy interesantes con respecto a lo que es la experiencia del empleado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alfredo? Tienes que abrir tu micrófono. ¿Aló? No, parece que no era Alfredo el que quería hablar. Ya, no veo preguntas, estamos ok entonces. Em, Como les contaba, vamos a mandar a los que fueron asistentes, les voy a mandar un resumen de lo que fue el taller 1 y el taller 2. ¿Ya? Yo creo que se los voy a mandar hoy en la tarde o mañana desde el correo que se llama Equipo Book. Book, ¿qué ofrece con respecto a este servicio? Book no tiene, Book en el fondo trabaja desde lo que es el software, en las implementaciones de los distintos procesos de desarrollo organizacional, como les mostraba, de cultura y talento, y hay algunos, en el fondo hay algunos clientes que solicitan asesoría, pero eso lo evaluamos, igual lo evaluamos y tiene un costo aparte, pero es algo que tenemos que ir definiendo con cada cliente. No se hace con personas que no son clientes de Book, en el fondo. ¿Hay algún otro comentario? ¿Estamos? Ya, buenísimo. Estamos entonces, bueno, les doy las gracias por haber participado. Les cuento que la próxima semana va a haber un webinar donde tenemos de invitado a Sky. Y con Sky vamos a ver, Sky como saben, bueno, salió las noticias y todo de que ellos ahora son 100% home office, así que nos va a contar cómo hicieron ese proyecto y su experiencia con respecto a esto que fue como bien pionero de ser 100% Office. Así que los espero en el próximo webinar y en diciembre el ciclo de workshop va a ser en relación a la tecnología. Ya van a haber 2 talleres con respecto a eso. ¿Ya? Así que los dejo súper invitados. Muchas gracias por la asistencia, les voy a mandar el resumen y también les pido que si pueden contestar la encuesta satisfacción del ciclo para que ustedes también nos den feedback a nosotros y también sepamos qué cosas les interesan para poder diseñar los próximos workshops para el próximo año. ¿Ya? Así que bueno, que estén bien y que tengan un buen fin de semana.